En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Veni Sancte Spiritus repleturum corda fidelium et tui amoris in eis signem accende. Emite spiritum tum et creabuntur et renovavis faciem terre. Oremus. Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eadum spiritu recta sapere, et Eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen. En primer lugar, un saludo cordial a todos los asistentes y amigos del Centro Piper de Mar del Plata, empezando desde luego por el amigo Cristian Iglesias, que me ha invitado gentilmente y generosamente a participar de las actividades del centro, como todos los años. Y en este me toca iniciar una serie de conferencias sobre los Santos Padres de la Iglesia, abordando el tema ¿quiénes son los Santos Padres? Esta pregunta voy a responderla señalando la definición del concepto de Santo Padre, para pasar luego a considerar la importancia de los Santos Padres y, en tercer lugar, hacer una breve consideración sobre los errores más comunes en relación con los Santos Padres. Pero como preliminar de esta clase, quiero señalar dos cosas que de alguna manera dan la tónica del enfoque que voy a desarrollar. La primera es que la noción de Santo Padre es una noción que pertenece a la tradición de la Iglesia. Con esto lo que quiero decir es que si uno quiere buscar por otro lado quiénes son los Santos Padres, no hallará por dónde. Si uno en cambio preguntase quiénes son los santos doctores de la Iglesia, la noción de santo doctor es una noción primariamente relacionada con la liturgia y por lo tanto ligada al derecho canónico litúrgico. Hay cierta oficialidad de la noción de santo doctor y cierto carácter jurídico e institucional. Uno puede encontrar en los textos que dan norma para la liturgia el común de un santo doctor para la misa o para el oficio divino. Pero el concepto de Santo Padre no pertenece a ese ámbito. Digamos de paso que no todos los santos padres son santos doctores de la Iglesia, o sea, tienen culto de santos doctores, y que hay santos doctores que no son santos padres de la Iglesia. Hace pocos días celebramos la memoria de San Alfonso María de Ligorio, que es un santo doctor de la Iglesia, pero que siendo un eminente teólogo y eminente santo del siglo XVIII, ciertamente no pertenece a la época patrística y no es un santo padre. La noción de Santo Padre, repito la afirmación inicial, pertenece a la tradición de la Iglesia. ¿Quiénes son los santos padres de la Iglesia? Se contesta desde la tradición de la Iglesia. Desde la tradición viva de la Iglesia,
y desde la tradición tomada en su totalidad, y desde la tradición teológica de la Iglesia. Esta pertenencia mutua de los santos padres a la tradición y de la tradición a la labor de los santos padres es fundamental para situarse en la respuesta a quiénes son. Y la segunda advertencia preliminar que quería hacer tiene que ver con el espíritu con que me parece tanto necesario como conveniente acercarse al tema de los santos padres. Y para eso voy a citar un texto que da lugar a una frase muy conocida que atribuye Juan de Salisbury en su Metalogicon a Bernardo de Chartres, que fue canciller de la escuela de Chartres a comienzos del siglo XII. La frase tomada del Metalogicon dice en latín lo siguiente: Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos, gigantium humeris incidentes, ut possimus plura eis et remotiora videre, non utique proprii visus acumine aut eminentia corporis, sed quia in altum subvenimur et extollimur magnitudine gigantea. Decía Bernardo de Chartres que nosotros somos como enanos, sentados sobre hombros de gigantes, de modo que podamos ver más cosas y cosas más lejanas que ellos, no por la agudeza de nuestra propia visión o por la eminencia de nuestra corporeidad, sino porque somos auxiliados y elevados en alto por la magnitud de los gigantes. Este texto, que se abrevia en la frase casi proverbial, somos como enanos en hombros de gigantes, se aplica en la mente de la tradición cristiana postpatrística, tanto a los autores clásicos antiguos en el terreno del saber humano, humanístico, como a los santos padres de la Iglesia en el terreno del saber cristiano. Y esta frase expresa una actitud primaria de humildad y de agradecimiento para con los gigantes. Humildad en el reconocimiento de la propia inferioridad y de la propia dependencia respecto de ellos. Y agradecido reconocimiento por el bien que de ellos nos viene. Esta gratitud es la gratitud hacia los mayores, hacia los superiores, hacia los padres, que en este caso además son santos padres y santos padres de la Iglesia. La pertenencia de los padres a la tradición de la Iglesia y la actitud de cristiana humildad y gratitud para con ellos, reconociendo en ellos una paternidad participada que, como toda paternidad sobre la tierra,
trae origen del Padre que está en los cielos. Este doble vínculo nos lleva a que si queremos entender quiénes son los padres de la Iglesia, podemos hacerlo rectamente solo en la pertenencia y en la comunión de la Iglesia. Pasemos ahora a desarrollar esos tres temas fundamentales de esta clase. Primero, ¿quiénes son los santos padres de la Iglesia? El concepto, la noción de Santo Padre de la Iglesia tiene su origen ya entre los siglos II y III en la literatura cristiana. Y se consolida entre los siglos IV y V. Es una noción, por lo tanto, que hallamos ya en la literatura patrística. ¿Y a quiénes se aplica esta noción de santos padres de la Iglesia? Tenemos que empezar por la expresión básica, padre. ¿A quiénes se llama padres en la Iglesia? Y el uso de este término tiene una doble raíz en los cristianos de los primeros siglos. Una es la raíz bíblica. Padre es aquel que es origen de la vida. Dicho en cristiano, Padre nos remite, desde luego, en primer lugar, a Dios, que es eternamente Padre de su Hijo consubstancial y coeterno con Él. Es decir, nos remite al misterio trinitario. Pero en el horizonte de las perfecciones participadas, Padre remite a aquel que es origen de vida, y vida al oído cristiano suena primariamente de la vida que nos ha traído Jesucristo como Verbo encarnado y Redentor, es decir, la vida divina, la vida eterna. Y padres por participación son en este sentido aquellos que de algún modo cooperan con el Padre Celestial en el origen de la vida divina de los hombres. Partiendo de esta visión, las generaciones primeras de cristianos llamaron padres a los que predicaban la fe, a los que a través de los sacramentos comunicaban la vida divina, y por lo tanto primariamente a los obispos de la Iglesia. Este sentido lato de la paternidad todavía en nuestra lengua castellana existe claramente, porque es precisamente desde esta visión que llamamos padres en general, en castellano, a los sacerdotes. Se trata de una paternidad de orden sobrenatural, de una cooperación y participación en el origen de la vida divina que solo Dios puede dar, pero que los hombres en la Iglesia, al cooperar con el Padre de las Luces a través de la predicación, de la enseñanza de la doctrina que da la vida, de la enseñanza de la fe cristiana, de la enseñanza de la vida cristiana, tanto con la palabra como con el ejemplo, tienen parte en esa paternidad y por eso son llamados padres. El uso de ese término en general, en castellano por lo menos, no afecta hoy día a los obispos, salvo el caso del obispo de Roma, al que llamamos papa en lenguaje corriente, es decir, padre.
En este sentido también se usa el término de origen arameo abad para llamar al que en la comunidad monástica hace las veces de padre. Convergentemente con esta primera raíz del uso del término está lo que podemos llamar el uso helenístico del término padre en griego, que también está en la base del uso cristiano. En el contexto griego helenístico, pater se usa no solo para significar la paternidad en el orden humano de la vida natural, sino también una paternidad de tipo espiritual. Y es sinónimo de maestro. Se llama padres en el griego helenístico aquellos que transmiten a otro un oficio que permite sustentar la vida, por ejemplo, ¿no? Pero, y esto es más próximo al uso cristiano, se llama especialmente padres a aquellos que son maestros de doctrinas que sirven para guiar el conjunto de la vida humana, de la existencia humana, y al mismo tiempo dan ejemplo de esa vida rectamente ordenada con su propia conducta. Y en este sentido el término padres en el contexto helenístico se refiere primariamente a los grandes maestros de la filosofía, en cuanto que es una doctrina que permite orientar el conjunto de la vida humana y que debe ser atestiguada con la propia vida, según el modelo clásico que viene ya de Sócrates, Platón, Aristóteles. Cada una de estas dos raíces que acabo de mencionar se podría investigar por su propia cuenta y con pormenores, cosa que no corresponde al tono y a la finalidad de esta clase. Pero esta doble raíz del uso del término en la literatura cristiana primitiva es un dato seguro. Partiendo de aquí, empieza a aparecer el sentido cristiano. Padres son aquellos que enseñan la doctrina que da la vida, es decir, la doctrina de la fe, y con su vida testimonian esa fe. Ya desde el origen, el uso tiene esta doble connotación primaria. Habla de la comunicación de una doctrina de vida y habla de un testimonio con las obras de esa doctrina. Aquí ya en esta doble connotación empieza a asomar el vínculo esencial entre paternidad y santidad en la semántica cristiana, que es lo que queda explicitado con la expresión santos padres. Porque esa paternidad que tiene que ver con la comunicación de la doctrina verdadera, de la doctrina que aquí no puede ser otra cosa que la doctrina revelada, que ha llegado a su culminación con Jesucristo nuestro Señor, que ha sido transmitida por éste a sus apóstoles y por los apóstoles a sus sucesores, y así en continuidad hasta que el Señor vuelva. Tratándose, insisto, de esta doctrina, el testimonio vital es el testimonio de la vida cristiana. En el concepto de Santo Padre tenemos, por lo tanto, desde el origen estas dos connotaciones fundamentales.
Los santos padres, en un sentido lato, primario, ¿quiénes son? Aquellos que transmiten la doctrina cristiana completamente, íntegramente, fielmente, y son fieles a ella en su vida. De modo que la predican con la palabra y con el ejemplo de las obras. Ahora bien, a este núcleo conceptual que estamos bosquejando se le va a añadir espontáneamente, diríamos, una tercera connotación. Y se va a empezar a llamar especialmente padres, santos padres, aquellos que transmitan esa doctrina en obras literarias, o sea, que las pongan por escrito. Y entendemos bien el porqué de esta tercera connotación con solo advertir que el hecho de plasmarlas en textos literarios hace que estas doctrinas puedan llegar no solo a los que oyen de viva voz a quien la predica, sino a los que están lejos en ese mismo momento y a las generaciones siguientes. Esta actividad literaria es un tercer elemento que va a terminar de constituir el germen del concepto de Santo Padre y a conectar el concepto de Santo Padre con el de escritor cristiano o escritor eclesiástico. Hasta aquí podríamos dar una primera definición según la cual los santos padres serían los escritores eclesiásticos que transmiten íntegra y fielmente la sagrada doctrina de la fe y la testimonian con su vida. Pero con esto no tenemos más que el germen del concepto. Este concepto, insisto, ya aparece con toda claridad en los padres de los siglos IV y V, que citan a los anteriores grandes autores cristianos que han sido testigos de la fe como padres y como santos padres. Así, San Agustín cita a San Clemente Romano o a San Ignacio de Antioquía o a San Basilio el Grande. Así San Juan Crisóstomo cita a cualquiera de estos que acabo de mencionar, o a San Gregorio Nacianceno o a San Atanasio. En esta forja del concepto todavía estamos en plena época patrística, y acá viene el otro elemento de la noción de Santo Padre. Yo dije que pertenece esta noción a la tradición de la Iglesia. Y hay dos elementos que se van a añadir a este concepto primero, germinal de Santo Padre, que tienen que ver con la dinámica de la tradición y con su desarrollo en el tiempo. Y esos otros dos elementos que se añaden son el elemento que podemos llamar temporal, epocal. El concepto de Santo Padre se aplica partiendo de ese germen a los de cierta época y no ya a los que viven después. Por eso, en una definición elemental de Santo Padre hay que añadir a las notas que acabamos de mencionar la de escritor eclesiástico de los primeros siglos de la vida de la Iglesia, de los primeros tiempos de la vida de la Iglesia. Ahí la noción de paternidad en la Iglesia se asocia al pertenecer
a una época que es originaria, constitutiva, primordial, y que de alguna manera pone fundamentos para todo lo que sigue. Pero además de esto, hace falta, y acá está también, junto con el carácter de tradicionalidad, el de eclesialidad, que estos grandes maestros de la fe, con su palabra y con su vida, que han dejado por escrito sus enseñanzas y que pertenecen a los primeros siglos de la Iglesia, sean reconocidos en su paternidad por las generaciones sucesivas de modo moralmente unánime. Es decir, tiene que haber un reconocimiento de esa paternidad, del carácter, de fundamentos, de principio, del carácter de maestros de la fe y de ejemplos de la vida de fe. Y con esto ya tenemos el conjunto de las notas que vienen a definir el concepto de Santo Padre. Si partimos de la categoría más amplia de escritor eclesiástico, o sea, aquel que, siendo miembro de la Iglesia, escribe obras literarias, pero primariamente obras que tienen que ver con la doctrina de la fe, porque si no, no podría ser llamado Santo Padre de la Iglesia, porque la paternidad, lo dijimos al comienzo, tiene que ver aquí con el cooperar en el origen de la vida divina, de la vida cristiana. Por lo tanto, la doctrina enseñada tiene que ser la doctrina de la fe. Entonces, si partimos del escritor eclesiástico en un sentido más lato, más amplio, se puede decir de cualquier miembro de la Iglesia que escriba de lo que sea. Ahora, si lo único que ha escrito es un catálogo de las especies vegetales del tal o cual comarca, difícilmente se lo puede llamar un Santo Padre de la Iglesia. Ahí no. ¿Por qué? Y porque no ejerce paternidad respecto de la vida cristiana, ¿no? Si se ha ocupado solamente de las especies vegetales que hay en Palestina, su obra obviamente no lo constituye en un Santo Padre de la Iglesia, aunque sea un escritor eclesiástico. Ahí ya empieza a aparecer en el horizonte de esta distinción que acabo de hacer, un problema, y es si se ocupa de algunas disciplinas que no son directamente de fe, pero las relaciona con la fe. Bueno, ahí ya empezamos a tener una relación conceptual que quizá dé lugar a alguna enseñanza de fe o a la proyección de la fe sobre determinado tema o sobre determinada área de conocimientos. Eso ya hace a un concepto de escritor eclesiástico menos lato, pero tampoco llegamos al tipo de escritor eclesiástico en el que hay que enmarcar a los santos padres de la Iglesia, ¿no? Que primariamente, insisto, han escrito sobre la doctrina de la fe. Han vivido de ella y han vivido transmitiéndola. Su ocupación y su preocupación está en esa verdad que nos ha llegado con Jesucristo el Señor. Nada más y nada menos. Y esta es ahí ya empieza a aparecer la importancia que no puede ser, diríamos, suficientemente destacada de los padres de la Iglesia, ¿no? Este vínculo con la verdad revelada, que por estar ligada esencialmente a la fe como su objeto, es principio de la vida divina y de la vida eterna. Pero partiendo de esta noción ya estricta de escritor eclesiástico, hay que agregar 4 notas para que aparezca el Santo Padre de la Iglesia. Y acá ya podemos entrar en lo que sería una definición estricta teológica de Santos Padres de la Iglesia, que se sistematiza recién entre los siglos XV y XVI, en la tradición de la teología escolástica.
La primera nota es la de la ortodoxia fundamental de la doctrina. La segunda es la de la santidad de vida. La tercera es la nota de antigüedad. Y la cuarta es la nota de fama o reconocimiento eclesial. Tenemos aquí entonces 4 notas que vamos a explicar brevemente porque ya las hemos hecho aparecer en la exposición según el origen del concepto que hemos hecho. La primera es la ortodoxia fundamental de la doctrina. Esto se refiere a que para que reconozcamos en un escritor eclesiástico un santo padre, tiene que haber escrito obras en las que transmite ¿qué cosa? La doctrina auténtica de la fe cristiana. Y por lo tanto la doctrina ortodoxa, la verdad de la fe. El Santo Padre se distingue, se caracteriza esencialmente por ser un transmisor de la verdad revelada, por ser un transmisor de la doctrina auténtica de la Iglesia, que es la doctrina de la fe, por haberla transmitido íntegra, sistemática, esforzadamente, denodadamente, en toda su amplitud, con todo rigor, defendiéndola de los ataques contra ella y distinguiéndola con claridad de los errores que se le oponen. Al decir estas dos últimas cosas, acabo de mencionar 2 aspectos fundamentales de la ortodoxia fundamental de la doctrina que se atribuye a los padres. Han defendido la verdad de la doctrina de la Iglesia frente a los ataques contra ella. Hay una dimensión apologética, de defensa de la recta doctrina. Y esto en relación con todos los que son ajenos a esa verdad. Pero también hay un esfuerzo por distinguirla de los errores que se le oponen. Ahí está el combate contra las herejías y contra las desviaciones doctrinales. Hay escritores eclesiásticos que son básicamente transmisores de doctrinas heréticas. Esos no son santos padres de la Iglesia, ciertamente, porque además, en cuanto a su doctrina, ni siquiera permanecen en la comunión de la Iglesia. El que ha sido hereje formalmente no puede ser considerado nunca santo padre de la Iglesia, aun en el caso, que los hay históricamente, de tener una etapa católica en la cual hayan compuesto obras importantes en la tradición de la Iglesia. Así, por ejemplo, el gran escritor africano de fines del siglo II, comienzos del III, que se llamó Tertuliano. Tertuliano es un ejemplo de gran escritor eclesiástico, porque es un autor eminente por su importancia, que tiene una etapa ortodoxa, una etapa católica. Acá estos 2 términos los uso como sinónimos, referidos a la integridad y pureza de la fe, pero luego cae en la herejía y por lo tanto queda separado de la comunión de la Iglesia y tiene escritos de su época montanista. Tomado en su conjunto, no es un santo padre de la Iglesia, aunque por sus obras primeras hay que tomarlo en cuenta como un escritor eclesiástico que no solo transmite doctrinas ortodoxas, sino que es reconocido como fuente de las mismas por algunos santos padres posteriores, caso de San Cipriano, obispo de Cartago y mártir, un gran santo padre de la Iglesia africana, el más importante antes de San Agustín, que reconoce
en Tertuliano un auténtico maestro de fe en todas sus obras de la etapa católica. Hay cierta paternidad en Tertuliano, y ciertamente que sí. Es de alguna manera participa de la noción de la padre de la Iglesia, pero imperfectamente, porque no es un santo padre, ¿no? Y sin embargo tiene cierta razón de padre de la Iglesia por su importancia extraordinaria en las obras del primer período, que van asociadas incluso a un reconocimiento por autores posteriores, como, insisto, el caso de San Cipriano, o del propio San Agustín, que cita muchas veces a Tertuliano. Ortodoxia fundamental de la doctrina quiere decir dos cosas primarias. Por un lado, que no haya incurrido este autor en herejía formal, que hay que distinguir del error teológico. Con esto me refiero a que ortodoxia fundamental de la doctrina no quiere decir inerrancia. Y esto lo aclaro desde ya. Voy a mencionar una frase de San Agustín que cita Santo Tomás, precisamente como preámbulo a un disenso suyo con San Agustín. Y que dice así, esto es San Agustín: he aprendido a no considerar exento de error ningún escrito salvo las escrituras divinamente inspiradas. Es decir, la inerrancia es una propiedad de las Sagradas Escrituras divinamente inspiradas, del canon del Antiguo y del Nuevo Testamento. Fuera de eso, no hay inerrancia en la literatura cristiana. Y esto abarca a los santos padres. No decimos inerrancia. Pueden errar en esto, en aquello, puede ser, en temas de saber humano, pueden errar sin problema, pueden errar aún en doctrinas de la fe que no han sido suficientemente definidas para su tiempo, también, pero no hay herejía allí, aunque haya error teológico. No hay herejía porque no hay disenso formal ni oposición formal a la doctrina transmitida como dato revelado por la Iglesia. También de esto hay ejemplos conspicuos, como el caso de San Gregorio de Niza, que sostiene una doctrina de la apocatástasis final semejante a la de Orígenes como opinión suya teológica. No la transmite como doctrina de fe, sino como una opinión teológica, lo mismo que había hecho Orígenes. Pero eso no constituye ni en el uno ni en el otro una herejía formal. El primero significa no haber cometido herejía formal. Y segundo, haber transmitido las verdades fundamentales de la fe. Y con esto aludimos a aquellas que hacen de base de sustentación de todas las demás, las que constan en el credo, con integridad, con solidez, según la fe de la Iglesia. Esta es la primera nota. La segunda es la santidad de vida. Claro, para que sea un santo padre y no simplemente un padre, porque puede haber un padre de la Iglesia, por la ortodoxia fundamental de la doctrina y por las otras notas que luego señalaremos, que no sea un santo padre en el sentido de que no tiene culto de santo en la Iglesia, o por lo menos no tiene culto universal. Algunos tienen culto meramente local. Caso de Clemente de Alejandría, que nunca tuvo culto universal como santo, pero sí en la iglesia de Alejandría, o de Boecio, que tampoco tuvo ni tiene culto universal como santo, pero sí lo tuvo en la iglesia de Pavía. Bien, hay
padres de la Iglesia, insisto, que no son santos padres en el sentido de un formal reconocimiento de la santidad, que no es constitutivo de la santidad, entiéndase, sino que es un reconocimiento público por la Iglesia de esa santidad. Y por público es un conocimiento que está bajo la norma de la autoridad eclesiástica también. La santidad de vida es la segunda nota que hace un santo padre. La tercera nota es la que tiene que ver con la antigüedad. Esta es una nota que da lugar a muchas discusiones, problemas. En realidad el concepto originario de Santo Padre, como llamado el germen del concepto, pacíficamente se usa en la Iglesia a lo largo de siglos, e incluso el reconocimiento de la antigüedad surge espontáneamente por tradición literaria también, hasta dónde se reconoce a los padres de la Iglesia. Si nosotros decimos que son los escritores eclesiásticos que se ocupan de cosas de fe y que tienen ortodoxia en la doctrina y que son santos en su vida, y estas dos cosas a su vez van esencialmente ligadas entre sí. Esto es algo que no hay que olvidar al entrar en el concepto de Santo Padre, ¿no? La permanencia fiel en la ortodoxia de la doctrina y la vida conforme a esa doctrina son inseparables en cristiano. Y estas dos notas son dos costados de la misma realidad, que es la unión de estos hombres con el Padre por el Hijo en el Espíritu, y por lo tanto su participación sapiencial en la vida divina. La tercera nota es la de la antigüedad, digo. Y si nosotros decimos los primeros siglos, estamos usando una noción vaga, que carece de precisión. Porque ¿cuáles son los primeros siglos? ¿Hasta dónde llega eso de los primeros siglos? Sobre esto ha habido y hay discusiones, pero ateniéndonos a la sentencia común y más probable, se entiende que la época patrística, que es el concepto que viene a precisar eso de los primeros siglos, es la época de los santos padres, abarca desde fines del siglo I, inicios del segundo, hasta mediados del siglo VIII de la era cristiana. Esto sería la época patrística. Frente a esta sentencia común hay otras que restringen excesivamente la edad patrística a los 3 primeros siglos, por ejemplo, o hasta el siglo V solamente, y otras que la extienden excesivamente hasta el siglo XII o hasta el siglo XIII. Esta cuestión de la antigüedad no la vamos a desarrollar ampliamente porque sería cuestión de otra clase aparte si nosotros nos pusiéramos a plantear todos los problemas que suscita. Baste con señalar, por ejemplo, que la opinión excesivamente restrictiva está ligada en general a la idea de proximidad a los apóstoles, pero cae en un error de base, y es confundir la proximidad a los apóstoles con una cuestión puramente cronológica. Es cierto que, y esto lo recoge la sentencia común al distinguir etapas en la edad patrística, que ahora las vamos a señalar, es cierto que hay una especial importancia de los padres primeros, de los padres de la época inicial,
porque el testimonio de estos padres de la época inicial nos permite enlazar a todos los que siguen después con la generación de los apóstoles, con los apóstoles mismos y por lo tanto con Jesucristo nuestro Señor. Pero también es claro que aún desde el principio hay errores y desviaciones, y que puede haber mayor proximidad mental y espiritual en un hombre del siglo VI o VII que en un hombre del siglo II. Es mucho más próximo a los apóstoles en su mente y en su vida San Juan Damasceno o San Beda el Venerable que Sabelio o Pablo de Samosata, que son del siglo II. Esta restricción, además, va ligada a una perspectiva común dentro del protestantismo, y es la exaltación de la iglesia primitiva como auténtica y la idea de que hay una corrupción fundamental de la iglesia con el correr de los siglos. Este es un error propio de las herejías protestantes. Que confunde autenticidad cristiana, insisto, con proximidad cronológica a los apóstoles. La extensión excesiva va ligada en general al intento de incluir entre los padres de la iglesia alguna figura posterior que se quiere exaltar singularmente, y eso tampoco hace un argumento sólido de ninguna clase. ¿Cuáles son los criterios que permiten establecer ese límite en torno a los siglos 7-8 como final de la época patrística? Hay 4 argumentos fundamentales que nos permiten establecer este límite, y los voy a mencionar brevemente. El primero es el de la explicitación de los dogmas principales de la fe cristiana. Esta explicitación de los dogmas principales tiene lugar a través de la condena de las herejías que a ellos se oponen y a través de la definición del contenido objetivo de la verdad revelada, es decir, el dogma. Dogma en griego no significa otra cosa que enseñanza, doctrina en latín. Y si es enseñanza que viene de Dios, es enseñanza indudablemente verdadera, y que hay que recibir como tal. El hecho histórico de la explicitación de los dogmas principales, es decir, del dogma trinitario y del dogma de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, en la unidad de la única persona del Verbo unigénito que se ha hecho carne, y que es el único sujeto metafísico de las dos naturalezas, la divina y la humana, tiene lugar desde los primeros siglos. Ya en el siglo II la Iglesia condena la herejía de Sabelio, el modalismo negador de la Trinidad, o sea, de la distinción de las tres divinas personas en Dios mismo. Y se condena a Pablo de Samosata y su adopcionismo, que entiende a Jesucristo como un mero hombre adoptado por Dios como hijo, es decir, como si fuese un cristiano cualquiera, negando su divinidad. Estos dos errores que suprimen la fe cristiana ya aparecen condenados en el siglo II. Esta condena corre a cargo obviamente de la autoridad apostólica, de los obispos que tienen cierta primacía en la Iglesia tomada en su conjunto, es decir, es obra de las grandes sedes patriarcales de Oriente y Occidente, y fundamentalmente de la sede de Roma, que como sede ocupada finalmente por San Pedro es aquella en la que reside el
primado de la autoridad apostólica. Pero luego vendrán los grandes concilios ecuménicos. Y esa serie de los grandes concilios ecuménicos se desarrolla entre el siglo IV y el siglo VIII precisamente. Desde el primer concilio niceno, que condenará la herejía de Arrio, hasta el segundo concilio de Nicea, que condenará la herejía iconoclasta. Y en ese arco, que va de las condenas de los 3 primeros siglos, siendo aún el culto cristiano un culto ilícito en el orbe romano, y luego las enseñanzas doctrinales de los grandes concilios ecuménicos que acabo de mencionar, primero de Nicea, primero de Constantinopla, segundo de Constantinopla, tercero de Constantinopla y segundo de Nicea. Perdón, me olvidé de Éfeso y Calcedonia, que son los 2 grandes concilios del siglo V, ¿no? Todos estos grandes concilios, el de primero de Nicea condena el arrianismo, el primero de Constantinopla el macedonianismo, el primero negaba la divinidad del Hijo, el segundo la divinidad del Espíritu Santo, los errores condenados, ¿no? Y por lo tanto se define la doctrina auténtica en rechazo de estos errores. El concilio de Éfeso, recordemos, proclama la maternidad divina de María contra Nestorio, que la negaba. El error de Nestorio implicaba de alguna manera dividir a Cristo en 2 personas, una persona divina y una persona humana. Y luego el concilio de Calcedonia, que condena el error monofisita, que reconociendo bien una persona en Jesucristo, en cambio yerra al entender que hay una única naturaleza en Jesucristo, una naturaleza mixta de humanidad y divinidad. No reconoce la distinción real de las 2 naturalezas. El monofisismo. El segundo concilio de Constantinopla no condena ningún gran error, pero repite la condena del nestorianismo y algunos errores de los llamados origenistas. El concilio tercero de Constantinopla condenará errores que son consecuencia del monofisismo, el monotelismo y el monoenergerismo. Si en Jesucristo hay una sola voluntad, no reconoce la distinción de las 2 voluntades, la divina y la humana, y por lo tanto niega implícitamente la distinción de las 2 naturalezas. Y el monoenergerismo, hay 2 actividades en Jesucristo, la divina y la humana. El monoenergerismo reconoce una única actividad divina-humana y no 2 actividades que corresponden a las 2 naturalezas. O sea que son formas de monofisismo. Y por último, el concilio segundo de Nicea, que rechazará el error iconoclasta y definirá con precisión el recto culto, la piadosa prosquínesis que se debe a las sagradas imágenes, a los iconos de nuestro Señor, de Nuestra Señora, de los ángeles y de los santos en la Iglesia. Y este es un error también contra el misterio cristológico, el error iconoclasta, porque al negar el ícono está negando implícitamente que el verbo se ha hecho carne y por tanto se ha hecho visible y por lo tanto imaginable, o sea, representante en imagen, en icono. El desarrollo de estos concilios va ligado al primer criterio que podemos tener en cuenta, el último de los mencionados, el concilio de Nicea, tiene lugar en la segunda mitad del siglo VIII, y ahí ya estaríamos en el final de la época patrística. El segundo criterio tiene que ver no con la constitución de la explicitación de los dogmas, que no quiere decir que el dogma aparezca cuando queda explicitado y definido y rechazado el error que se le opone. El dogma, por ser verdad revelada, ha sido siempre transmitido como verdad de fe en la Iglesia, y lo que hace la autoridad es reconocerlo formalmente como tal,
formularlo concisamente para que se entienda cuál es su contenido y rechazar el error que se le pone. De modo tal que el que sostenga la doctrina opuesta queda fuera de la comunión de la Iglesia, que es comunión de fe, primero que nada, porque es comunión en la verdad. El segundo criterio tiene que ver con el desarrollo y constitución de la Sagrada Liturgia, de los ritos de la Sagrada Liturgia. Fíjense, de los padres de la Iglesia van ligados a la explicitación de el núcleo dogmático de la fe católica, pero están ligados también al desarrollo de los ritos del culto en la Iglesia. Si uno quiere estudiar el tema de los ritos litúrgicos y de la constitución de los formularios litúrgicos y de los ritos que los acompañan en las iglesias del Oriente y del Occidente, del mundo griego, del mundo latino, del mundo de las lenguas orientales cristianas. Si quiere estudiar esto, tiene que remitirse a los textos más antiguos en que constan esos formularios litúrgicos. Esos textos se llaman, para la tradición griega, eucologios, y para la tradición latina se llaman sacramentarios. Aparece después, más tarde, en la tradición latina otro tipo de textos que son los órdenes, que se enfocan más en los ritos que en las fórmulas y tienen que ver más directamente con la ritualidad de los oficios pontificios, o sea, de papales de Roma. Pero si uno quiere estudiar estos sacramentarios y eucologios, las formulaciones más antiguas con que contamos constan en códices de ¿qué siglos? 7 y 8. Tanto para Occidente como para Oriente. Esos códices que nos transmiten ya la liturgia constituida presuponen una constitución previa, entiéndase, en los siglos anteriores, desde los primeros siglos, y especialmente consolidándose como ritos propios de cada región, de cada zona, de cada iglesia particular, consolidándose, entre los siglos IV, V, VI, en que se nombran a los grandes padres de estos ritos. Cuando se habla del rito de la Divina Liturgia en la tradición bizantina, tenemos los nombres de San Basilio Magno, San Juan Crisóstomo. Y en el rito antioqueno, del cual el bizantino es una derivación, directamente tenemos la mención de lo que se llama la liturgia de Santiago, el apóstol, como el rito de la iglesia particular de Alejandría hace alusión a San Marcos, la iglesia que luego será la iglesia copta, egipcia. El rito romano hace alusión en sus orígenes a San Pedro y a San Pablo, obviamente, pero luego hace alusión a santos padres de la iglesia, así como en el rito bizantino se nombra a San Basilio Magno o a San Juan Crisóstomo, la liturgia de San Basilio, la liturgia de San Juan Crisóstomo. En el rito romano tenemos el sacramentario leoniano, aunque se lo llama también veronense por su origen, que es el más antiguo de todos, del siglo VI. Este sacramentario hace alusión al influjo de San León Magno en la codificación y en la consolidación del rito romano. San León Magno, gran papa del siglo V. Luego, pero también se entiende que ha cumplido un papel anterior importantísimo en la constitución del rito romano, San Dámaso, papa de la segunda mitad del siglo IV. Y luego San Gregorio Magno, papa de fines del siglo VI, principios del VII. Por eso hay una serie de padres de la iglesia ligados al rito romano. San Dámaso, San Gelasio, que no había mencionado, San León Magno, San Gelasio, ambos del siglo V,
San Gregorio Magno. Bien. Los ritos se van constituyendo de manera tal que ya para los siglos 7-8 se codifican y constan en formularios que los fijan. Lo mismo pasa con el rito hispánico, ¿sí? El llamado Manual Hispánico de la Liturgia Hispánica Antigua consta ya en un ejemplar del siglo 7-8, pero se debe fundamentalmente a la labor de santos padres de la Iglesia española como San Leandro, San Isidoro de Sevilla y los santos obispos de Toledo, San Ildefonso, San Eugenio, San Julián. Esta segunda temática nos lleva al mismo horizonte cronológico. Si hablamos de la importancia de la época patrística en la constitución de los ritos litúrgicos, entonces hablamos de un periodo que tiende a cerrarse entre los siglos 7 y 8. De hecho, también para el siglo 8 aparecen los ordines romani, que ya mencioné, ¿no? Los ordines romani que explicitan los ritos que acompañan la liturgia papal, ¿no? Y la solemnizan. Lo mismo cabe decir de los calendarios litúrgicos antiguos. Bien, pero este sería un tema para investigar también aparte. Estoy diciendo que son los criterios históricos, ¿no? Para delimitar, para el límite ulterior de la edad patrística, porque el límite inicial es indubitable. La edad patrística sucede en la historia de la Iglesia a la edad apostólica. O sea, cuando muere el último de los apóstoles, se acaba la edad apostólica, que es la edad inicial de la vida de la Iglesia, una vez que se inicia con el envío del Espíritu Santo en Pentecostés, esa Iglesia que ha fundado nuestro Señor Jesucristo, inicia su vida ya plenamente constituida por el envío del Espíritu Santo, y tiene como primera edad de esa vida la edad apostólica. Pero concluida la edad apostólica empieza la edad patrística. En eso no hay duda. Por eso la primera generación de los padres es la de los padres apostólicos, los padres que han tenido contacto con los apóstoles. Pero lo que estamos hablando es el límite final, ¿no? Entre los siglos 7 y 8. Ahí ya se cierra la edad patrística. Primer criterio, repaso, el criterio de la explicitación de los dogmas fundamentales. Segundo criterio, el criterio de la constitución de los ritos litúrgicos. Un tercer criterio es el de la comunión de las iglesias de origen apostólico. Este es un tema más complejo, pero digamos que esa comunión entre las iglesias de origen apostólico, representadas fundamentalmente por las grandes sedes patriarcales, que en el oriente son las antiguas, Jerusalén, Antioquía, Alejandría, a la que se añade a partir del siglo IV-V como sede patriarcal Constantinopla. Y en Occidente Roma, que es además, como dijimos, la sede primada de todas las iglesias, por ser la sede de Pedro. Esta comunión va a empezar a ser herida entre los siglos V y VI en lo que hace a la comunión de las antiguas sedes de Oriente patriarcales como Alejandría y Antioquía y Jerusalén con Constantinopla. Y luego, más tarde, por el inicio de lo que va a ser el cisma entre Constantinopla y Roma y Constantinopla. Pero la comunión permanece fundamentalmente hasta la época de la iconoclasia, o sea, del siglo VIII. Ahí es donde empieza, de alguna manera, una fisura entre Roma y Constantinopla, que se va a profundizar recién en el siglo IX, fines del siglo IX, comienzo del siglo X, con las cuestiones focianas. Pero, y se va a terminar de agriar con
la mutua excomunión del Papa León IX y el patriarca Miguel Cerulario a mediados del siglo XI. Pero la primera gran fisura se produce con las querellas iconoclastas. Porque recordemos que la iconoclasia se introduce en el mundo constantinopolitano, romano-constantinopolitano, para llamarlo de alguna manera, el mundo de Constantinopla y su órbita de influjo patriarcal, por acción de los emperadores de la dinastía isáurica, que cuentan a su vez con el apoyo de los patriarcas de Constantinopla, que les son directamente adictos e instrumentales, con la oposición de gran parte del episcopado y del monacato, que acudirán al Papa de Roma para que sustente la recta doctrina. Este otro criterio es más complejo, pero también viene a coincidir de alguna manera en que hay una comunión básicamente pacífica entre todas las iglesias de origen patriarcal que recién empieza a alterarse gravemente a partir del siglo VII-VIII. El cuarto criterio, que es probablemente el más decisivo en convergencia con los anteriores, es la conciencia de la Iglesia acerca del cierre de la época patrística, reflejada en su literatura y en la actitud de las generaciones que se suceden. O sea, llega un momento en que los escritores eclesiásticos dejan de considerar a sus inmediatos predecesores como padres de la Iglesia, aun cuando transmitan doctrinas de fe. Y los padres son los anteriores. A partir de ese momento, tanto en el mundo de la literatura patrística griega como el de la latina, como en las literaturas patrísticas orientales, a partir de ese momento, digamos que podemos considerar cerrada la época patrística. Y es claro, en la conciencia y en la memoria de la tradición eclesiástica, entonces, que hay unos últimos santos padres de la Iglesia. Y esos últimos no llevan al mismo límite cronológico. Para Oriente hay una conciencia unánime, podríamos decir, que el último de los grandes santos padres es San Juan Damasceno, que muere a mediados del siglo VIII. Y para Occidente, si bien hay discusiones, hay algunos que proponen a San Isidoro de Sevilla, que muere en la primera mitad del siglo VII, pero la opinión más general hoy día lo extiende hasta mediados del siglo VIII también, coincidentemente con la conciencia de la tradición griega, hasta la figura de San Beda el Venerable, que muere también a mediados del siglo VIII. De manera tal que tendríamos ahí el cuarto criterio, que es probablemente, insisto, el más decisivo. Porque, como dije de entrada, este concepto de Santo Padre de la Iglesia pertenece a la tradición de la Iglesia. Y los criterios de delimitación hay que buscarlos en la misma tradición literaria de la Iglesia. Este largo periodo de la época patrística, fines del siglo I, comienzo del segundo, hasta mediados del siglo VIII, se subdivide normalmente, y aprovecho este criterio para señalar esta subdivisión, en tres etapas. Esas tres etapas son la patrística inicial, siglos II y III, básicamente, que incluye a los padres apostólicos, que son la primera generación patrística, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo de Esmirna, San Clemente Romano, son las tres figuras mayores de este periodo, los tres grandes de entre los padres apostólicos, ¿no? San Ignacio de Antioquía, los tres mártires además de la fe. El último que nombré es San Clemente, que es el tercer sucesor de San Pedro, ¿no? El tercer papa, por lo tanto, que el concepto de papa en sentido estricto es el de sucesor de Pedro, no San Pedro a veces es llamado primer papa, en mi opinión de modo erróneo, porque San Pedro es más que papa, es apóstol, y el papa se define por ser el sucesor de Pedro, y Pedro no es sucesor de Pedro, ¿no? De modo que, para no incurrir en equívocos y en confusiones,
el Clemente lo nombramos se lo nombra en el canon romano, ¿verdad? Lino, Cleto, Clemente, son los tres primeros sucesores de San Pedro, por lo tanto, primero, segundo y tercer papa. Estos son la primera generación patrística. Y después vienen los padres llamados apologetas, porque al moverse en el mundo de las grandes persecuciones del Imperio Romano contra el cristianismo, una de sus actividades primarias en su brega intelectual por la defensa y la difusión de la fe cristiana es el defenderla de los ataques del mundo pagano que la consideran incompatible con la naturaleza humana, con la sana razón, con la recta moral, con el derecho. Y ahí surge el género apologético en sentido estricto, ¿no? Las apologías de la fe cristiana ante el paganismo. De esta actividad, que es parte solamente de la actividad de estos santos padres, se los llama padres apologetas, ¿no? A un San Justino, un San Ireneo de León, un Orígenes. Pero ahí tenemos la patrística inicial de los 3 primeros siglos, ¿no? Con figuras enormes como las que acabo de mencionar, ¿no? San Ireneo de León, Orígenes, que no es un santo padre, y ya explicaremos estrictamente por qué, pero sí es un padre de la Iglesia, indudablemente. El Tertuliano, que ya nombramos, que tampoco es santo padre, ni padre en sentido más lato, aunque tiene cierta paternidad en su primera etapa, ¿no? Es un padre de la Iglesia, es un escritor eclesiástico, indudablemente, y un gran escritor eclesiástico, ¿no? San Cipriano de Cartago, San Dionisio de Roma, San Dionisio de Alejandría, estos 2 padres de la época inicial. Después pasamos a la segunda etapa, que es lo que se llama la Edad de Oro de la patrística, siglos IV y V, ¿no? Con las figuras de San Atanasio, San Basilio Magno, San Gregorio de Nacianzo, San Gregorio de Niza, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio de Milán, San Jerónimo, San Agustín de Hipona, San León Magno. Estos son padres de la llamada época de oro, 4, 5, que coincide con el desarrollo de los 4 primeros grandes concilios ecuménicos, ¿no? Primero de Nicea, primero de Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. Y después tenemos la etapa final o epigonal de la patrística, que ahí ya se va bosquejando esa conciencia de cierre de una época, por eso se llama etapa final o epigonal, porque surge una literatura de compilación de los padres anteriores, ¿no? Como la vemos claramente en la obra Pegegnosio, o sea, Fuente del Conocimiento de San Juan Damasceno, o la vemos también en las suma de sentencias, o las sentencias, mejor dicho, no suma, las sentencias de los padres anteriores de San Isidoro de Sevilla, o en la compilación de la exégesis previa en la gran labor exegética de San Beda el Venerable. Bien. Ese afán compilatorio refleja que ahora se mira hacia atrás como si fuese una época que ya se está cerrando y que hay que codificar, que hay que cifrar en textos que resuman toda la gran enseñanza de la edad patrística. Bien, aquí tenemos también figuras eminentes de la patrística en esta época final, como San Gregorio Magno, el corpus y el autor del Corpus Dionisiano, sea quien sea, San Máximo el Confesor, San Juan Damasceno, San Isidoro de Sevilla, San Ildefonso de Toledo, San Beda el Venerable. Bien. Son las 3 etapas de la época patrística. Esa articulación en 3 etapas nos permite discernir bien todo el desarrollo de la literatura patrística y de la vida doctrinal y espiritual de los santos padres. El cuarto criterio que me queda por señalar es el criterio de la fama o reconocimiento eclesial. Entonces, no basta que sean
escritores eclesiásticos eminentes por la ortodoxia de la doctrina, lo de eminentes es también un rasgo de los santos padres, porque esa paternidad implica una jerarquía en el acto de enseñar, ¿no? No necesariamente jerarquía en cuanto a la jerarquía eclesiástica. La mayoría ciertamente de los santos padres han sido obispos, pero hay otros que no lo fueron, que han sido presbíteros o diáconos. Caso de presbíteros tenemos a San Jerónimo o a Orígenes, y caso de diáconos tenemos a San Efrén Sirio. Pero han tenido oficio de enseñar, sí, siempre en la iglesia, y han enseñado según este oficio, pero no necesariamente son obispos. Pero la eminencia está en su carácter doctrinal, ¿no? La eminencia. Son escritores eclesiásticos eminentes, sobresalientes, con ortodoxia fundamental de la doctrina, con santidad de vida y con antigüedad. Pero hay que añadir una cuarta nota: reconocidos en la iglesia como tales. Es decir, reconocidos en cuanto a su eminencia en la enseñanza de la doctrina recta y en cuanto a su santidad de vida, dentro del ámbito cronológico propio de la patrística. Y este reconocimiento eclesial implica un reconocimiento unánime moralmente, decimos, porque no implica que no haya alguna voz crítica, pero sí un reconocimiento en el que no haya grandes divisiones ni grandes polémicas dentro de la iglesia. El caso más emblemático en que falla esta nota es sin duda el de Orígenes, en el que se dan todas las notas anteriores, pero se da también el desarrollo de una polémica en torno a su figura, en que algunos lo exaltan y lo defienden como un gran santo y un gran doctor, o sea, maestro de la doctrina, y otros en cambio lo critican y hasta lo acusan de herejía. Esa literatura acusatoria va a alcanzar un apoyo aparentemente oficial en el Segundo Concilio de Constantinopla. En este tema no voy a entrar porque sería para una conferencia. Digo aparentemente oficial porque la condena de Orígenes como hereje aparece en un apéndice añadido a las actas del concilio después que el concilio estaba clausurado. Otra cosa es la condena de los errores origenistas que sí hace el concilio, pero son errores de unos monjes del siglo VI, cuando Orígenes había muerto a mediados del siglo III. Y por lo tanto no puede haber herejía formal alguna en Orígenes por haber sostenido esas doctrinas, que además no las sostiene como verdades de fe, sino como doctrinas especulativas. Si es que todos los errores llamados origenistas que se condenan vienen de Orígenes, interpretado rectamente. Bien, el criterio de la fama eclesiástica es importante. ¿Por qué? Porque implica que el Santo Padre pertenece a la tradición de la Iglesia no solo porque el concepto es de la tradición, no solo porque el reconocimiento de tal es de la tradición, sino porque ese reconocimiento implica una fama tradicional, una fama unánime en la tradición. Con esto tendríamos ya presentado básicamente el concepto, la definición de Santo Padre, para entrar en el mundo de los Santos Padres. Y en cuanto a la división de esta nota de Santos Padres de la Iglesia, ya hemos apuntado a la división histórica en etapas, pero hay otra división que es usual en los estudios patrológicos, ¿no? Patrología se llama a la disciplina teológica que se ocupa especialmente de las doctrinas de los Santos Padres. Y patrística suele llamarse a la doctrina que se ocupa de la historia de los Santos Padres y de todos los aspectos no estrictamente doctrinales, sino más bien históricos e histórico-literarios. Pero en los estudios patrísticos y patrológicos se distingue a los padres básicamente por su lengua. Es decir,
hay padres griegos, son los que han escrito en griego. Hay padres latinos, los que han escrito en latín. Y hay padres orientales. El término padres orientales se refiere a los que han escrito en lengua que no son ni el griego ni el latín. ¿Cuáles son esas lenguas patrísticas que no son ni el griego ni el latín? Son el siríaco, lengua propia del antiguo país de Aram, ¿no? Y la última variante lingüística del arameo antiguo, ¿no? La lengua siríaca, que es la que usa, por ejemplo, Sanefrén, que nombré hace un momento. Y una amplia literatura patrística, que está compuesta en siríaco. Luego tenemos el copto, o sea, la lengua propia de Egipto. Es la última forma lingüística de la antigua lengua egipcia. Aquí tenemos otra lengua patrística, el copto. Aclaro que los padres más eminentes y más antiguos, tanto de la iglesia de Alejandría, que es la sede patriarcal de toda la iglesia de Egipto, como de la iglesia de Antioquía, que fue siempre la sede patriarcal de toda la Siria, son padres griegos, porque escribieron en griego. Pero hay también literatura patrística de estas áreas históricas cristianas, la Siria, el Egipto, en siríaco o en copto. Luego está la lengua etiópica. Con esto se alude en realidad a una de las lenguas que se usaron en lo que es Etiopía, que hoy día es estrictamente lengua de uso litúrgico nada más, que es el ge'ez. La lengua ge'ez o etiópica, ¿no? Antigua, clásica, el ge'ez clásico es la lengua es una lengua patrística oriental también. Luego tenemos la lengua armenia, que es otra lengua patrística, y la lengua georgiana. Estas son lenguas de la zona del Cáucaso. La primera, el armenio, una lengua indoeuropea, la otra, una lengua caucasiana, ¿no? El georgiano, o ibérico se lo llama también, porque un nombre antiguo de Georgia es el de Iberia, ¿no? Iberia la llaman las fuentes griegas antiguas y latinas a Georgia, lo que hoy día llamamos Georgia, ¿no? Aclaro que estas lenguas no son necesariamente lenguas, el georgiano, el armenio, a veces son lenguas en que están traducidas obras patrísticas desde otras lenguas, por ejemplo, el siríaco, o incluso el griego, para el armenio. Y lenguas de traducción que también hacen a los textos patrísticos orientales son el árabe y el eslavón, porque hay textos de estas iglesias antiguas que están transmitidos en árabe. Adviértase que la expansión de los árabes en todo el oriente mediterráneo a partir del siglo VII va a ser del árabe lengua corriente de esas regiones, la antigua Siria e incluso el antiguo Egipto, de manera que en esas regiones algunos textos antiguos van a ser traducidos y copiados en árabe, y tenemos textos de época patrística en versión árabe, usada por los cristianos de esa región. O en eslavón, que es la antigua lengua primitiva de las iglesias eslavas, la lengua eclesial de estos pueblos eslavos, evangelizados desde Bizancio, pero que usan su lengua cultural propia, lengua litúrgica propia, y también lengua de cultura propia, ¿no? Que es el eslavón. Y en eslavón tenemos también algunas fuentes antiguas transmitidas. Cualquier lengua que no sea el latín y el griego forma parte de lo que se llama patrología oriental. Es una denominación que no hay que tomar en sentido geográfico esto, porque no implica tal cosa necesariamente. Estas lenguas forman parte de la patrología oriental. Bueno, si uno quiere estudiar a los santos padres, tiene que ir a las colecciones en que se recogen los escritos de los santos padres. Esta es un breve apéndice bibliográfico a esta definición de santos padres. Tiene que ir, insisto, a las grandes colecciones. En primer lugar hay que mencionar, por supuesto, la gran patrología de Migne. Jacques Paul Migne,
sacerdote francés del siglo XIX, se propuso una empresa enorme para la cual fundó y organizó una imprenta propia, que fue la de editar una gran biblioteca eclesiástica. Dentro de esa gran biblioteca eclesiástica, a la cual pertenecen otras colecciones que ahora no voy a nombrar, está la patrología, que recoge las ediciones de los santos padres de la Iglesia que se habían hecho hasta ese momento. Trata de recoger las mejores ediciones posibles y completa dos series, la serie griega y la serie latina, o la serie greco-latina, para decirlo más propiamente, porque viene el texto griego con traducción latina paralela, abarcando un conjunto de 161 volúmenes. Y la serie latina, con los textos de los padres latinos, abarcando 217 volúmenes. O sea que es una biblioteca, ¿no? La patrología de Migne. Luego vienen las series. Fíjense que acá estamos con los griegos y los latinos, pero nos falta la patrología oriental. Y eso empieza a ser reparado con dos colecciones que surgen entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Una es la Patrologia Orientalis, cuyos editores originales son Graffén, No y el príncipe Max de Sajonia, que se sigue editando y tiene una gran cantidad de volúmenes también. Y además de la Patrologia Orientalis hay otra gran colección, que es el Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, es decir, el corpus de los escritores cristianos orientales, que se sigue editando hasta el presente, ¿no? La otra es la patrología oriental, la edita una editorial belga que es Prepols y la otra editorial belga que es Peters. Bien. Estas son las dos grandes colecciones que editan los textos normalmente en su idioma original y con alguna traducción, sea latina, sea en lengua moderna, francesa, inglesa, etc. Bien. Se han desarrollado luego otras colecciones que pretenden tener un criterio de crítica textual más riguroso que la edición de Migne para los padres latinos y los padres griegos. Las más importantes son el Corpus Christianorum, que edita también Prepols en Bélgica, que es una gran colección con una serie latina, una serie griega, una serie oriental también, y la Continuatio Medievalis, que se refiere a actores latinos posteriores a la época patrística, o sea, postpatrísticos, que ya no hace a la literatura patrísticas. Otra serie es la Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, o sea, la colección de escritos de los padres latinos que se origina por iniciativa de la Academia de Viena. Esta también se sigue hasta el presente con un criterio crítico muy riguroso, lo mismo que el Corpus Christianorum en general. Bien. Con esto tenemos... y menciono otra colección, que estas son ediciones bilingües, que es Sources Chrétiennes. Sources Chrétiennes, fuentes cristianas, un hermoso nombre, que alude a la colección de textos editados críticamente con traducción francesa que surge a mediados del siglo XX en Francia, ¿no? Sources Chrétiennes, que también lleva muchísimos volúmenes publicados. Pero la patrología de Migne sigue siendo de referencia porque es la más completa, digamos, que existe hasta el día de hoy. Para terminar, tengo que pasar a los dos últimos temas que había bosquejado, pero que voy a resumir en pocas palabras. Porque, ¿cuál es la importancia de los santos padres? El tema que hemos planteado como segundo punto de esta conferencia, y que resumiré con brevedad, es la importancia de los santos padres. Por supuesto que esto es de alguna manera la justificación de esta clase y de esta serie de conferencias, de alguna manera. ¿Por qué la importancia de los santos padres?